Hola, ¿qué tal? Saludos, estimadas profesoras Verónica Jaramillo y Marinés Porreca. A continuación voy a presentarles el trabajo práctico integrador de la asignatura de Feminización de las Migraciones y Análisis de la Movilidad Humana desde una perspectiva de género, de la especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Estudiando para este caso particular, que vamos a presentar todo lo que está aconteciendo en esta materia en Perú o lo que ha acontecido. También vamos a ver un poquito de análisis a lo largo del tiempo. Para comenzar, pues quería exponerles que según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en Perú, para el año 2022 había un total de 1.354.891 personas extranjeras en el país, conformado por 728.538 hombres y 626.353 mujeres, representando estas un 46.2% del total. Ahora, y por eso coloqué allí una notita. Yéndonos más hacia cifras actualizadas, que son de por sí de las que se están hablando a nivel noticioso e informativo, a nivel mundial o de forma global, según data publicada en febrero de este mismo año por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, la R4B, se estima que para ese momento existían 1.610.000 personas de nacionalidad venezolana en Perú, de las cuales el 59.2%, es decir, 953.120 son mujeres, sustituyendo esta cifra por la cifra de mujeres venezolanas en Perú publicada por el informe o el estudio del INEI del que hablamos en esta lámina y que vamos a ver a detalle un poquito más adelante, y sumándose con el resto de cifras por nacionalidad de mujeres extranjeras en Perú, que también vamos a ver más adelante, que también toca pues el mismo estudio, podríamos decir que un aproximado más cercano al número de mujeres extranjeras en Perú en la actualidad es de 1.030.369. Pero vamos a ver cómo esta historia migratoria ha evolucionado en el tiempo. Vamos a comenzar desde una historia relativamente contemporánea, pero desde el momento en que se empiezan a recoger más data, por decirlo así, o data un poquito más clara, que es desde el año 2017. Y es que recordemos que el Perú no era un país que fuese receptor de gran cantidad de migrantes, sino hasta hace poco. Y es hasta hace tan poquito que precisamente en 2017 hablamos incluso de menos de una década. Sin embargo, en 2017 el número de migrantes todavía era pequeño. Para ese año, según el Censo de Población y Vivienda, apenas existía poco más de 164.060 personas migrantes, de las cuales 80.427 eran mujeres, y para ese momento los grupos etarios o el porcentaje de grupos etarios era súper variado. Y aunque la población venezolana ya comenzaba a ser la que encabezaba la lista para ese momento, para el 2017, solo se trataba de apenas 43.862 personas, siendo seguidas por las personas de nacionalidad argentina y por las personas bolivianas. También referente a data investigativa de ese mismo año, tenemos el estudio Perú, Migración Internacional en Familias Peruanas y Perfil Peruano Retornante, que fue publicado en el año 2020, y señala que poco antes del 2017 las personas migrantes que llegaron al Perú lo hicieron principalmente por razones profesionales y muchas participaban en varios sectores de la economía nacional, como la manufactura y los servicios. Pero la situación cambió radicalmente a raíz de la crisis humanitaria compleja que existe en Venezuela, y eso lo vamos a ver en este siguiente cuadro, que es en donde vemos ya más a nivel más detallado, como les había comentado antes, la cantidad de mujeres venezolanas según el INEI, y también las nacionalidades que le siguen en estas cifras, que vamos a poder observar que cambiaron en comparación a las nacionalidades o al top 3 de nacionalidades
que había en el año 2017. Entonces, ¿por qué cambia? Tal y como lo habíamos mencionado, sucedió esta situación de crisis humanitaria compleja en Venezuela a raíz de la dictadura, que comenzó a exacerbarse con mayor intensidad del 2017 en adelante. Por eso en 2017 como que no vemos grandes cambios en el estudio, ocasionando entonces que toda esta situación que se exacerbó hiciera que muchas personas, millones de personas, tuvieran que emigrar forzosamente, migrando en su mayoría hacia el sur de su país de origen, siendo Perú el segundo país que más personas venezolanas ha recibido. Es así como en la actualidad las cifras de mujeres migrantes en Perú son encabezadas por las venezolanas, por esta situación que conversamos o que hablamos anteriormente, las colombianas, que sabemos que viene también teniendo una migración a raíz de la difícil situación humanitaria que se vive por el conflicto armado, y también ecuatorianas a raíz de las complejas situaciones que está atravesando también este país y que obliga, y es importante ahí ser enfáticos con la palabra obliga muchas veces, quizás no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, a que las personas crucen fronteras. En cuanto a los grupos etarios, podemos ver que en este punto sí no son tan variados, sino que este mismo estudio del 2022 del INEI nos indica que las edades en las cuales se concentra la mayor cantidad de mujeres extranjeras en Perú es entre los 20 y los 59 años. Ahora bien, tomando en cuenta que la migración femenina hacia Perú ha cambiado bastante, tanto en términos porcentuales, así como en los motivos que han ocasionado estas migraciones, como lo hemos conversado antes. Entonces, comencemos a analizar la situación actual de las migrantes y refugiadas mujeres en el Perú, cuáles son sus retos y cuáles son sus desafíos. Es muy importante que para poder evaluar esto, comencemos haciéndolo desde el análisis de la normativa migratoria. ¿Y por qué? Porque es precisamente la posibilidad de regularizarse, de tener una residencia y tener una permanencia, lo que muchas veces va a permitir que las personas tengan o no tengan posibilidades de poder integrarse en un país. No va a depender únicamente de esto, pero esto sí va a ser un hecho transversal para que las personas puedan integrarse, para su proceso integrativo. Entonces, ¿qué podemos hablar en respecto de esto? Sobre todo tomando en cuenta lo antes expuesto, ¿no? Y estas tres nacionalidades que están en el top de las cifras, por decirlo así. En la actualidad, como lo habíamos mencionado antes, la mayor cantidad de mujeres migrantes y refugiadas en Perú son de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana, en ese mismo orden. Entonces, para poder evaluarlo, tenemos que, lo primerito de lo que tenemos que hablar es de la calidad migratoria del convenio Mercosur y tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Pues bueno, para esta calidad van a poder aplicar las personas que sean nacionales de los países miembros del Mercosur y que ingresaron al país de manera regular. Y es importante también analizar esto porque Venezuela en un momento del tiempo fue parte del convenio Mercosur, pero a raíz de que hubo una ruptura de la democracia en el país y que en estos momentos se encuentra en dictadura, es que se pierde, ¿no? Se suspende a Venezuela del convenio Mercosur. Pero, ¿por qué es importante estudiarlo y analizarlo? Y allí pasa algo muy interesante. A pesar de que Venezuela fue suspendida del convenio, del tratado, eh, en Argentina y en Uruguay se sigue tomando en cuenta a las personas venezolanas para la calidad migratoria convenio Mercosur. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué los otros países miembros no los toman en cuenta y en Argentina y en Uruguay sí se toma en cuenta? Pues bueno, esto es un tema, se podría decir,
de interpretación de todo lo que fueron los acuerdos que se llegaron a raíz de este convenio y pues todos los acuerdos que se han firmado posteriormente, los protocolos que se han firmado posteriormente a este convenio y a todo lo que implica. Y esto me lleva a el protocolo de Ushuaia, en específico al protocolo de Ushuaia en su continuación, o el protocolo de Ushuaia 2, en el cual se establece que sí debe haber una suspensión, pero que esta suspensión debe respetar los derechos humanos, debe, pues bueno, ser lo menos, o procurar los países que estas medidas de suspensión afecten lo menos posible a la población de este país. Y yendo más allá, y por eso les dejo allí el link también en la diapositiva, cuando se tipifica la suspensión en sí de Venezuela, en este escrito también se habla de que se debe buscar de no perjudicar a la población venezolana a raíz de esta suspensión, que de por sí ya es una población que está sufriendo bastante a causa de la ruptura de la democracia y de la dictadura que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. Entonces, pues bueno, evidentemente todos los países son soberanos. En Argentina y en Uruguay, pues se siguió, se interpretó desde el punto de vista del enfoque en derechos humanos y de no perjudicar o vulnerar a la población venezolana, y se siguió aplicando, se siguió beneficiando a los venezolanos y venezolanas con esta calidad, tomando en cuenta, como les comento, el protocolo de Ushuaia y las condiciones en específico que se tipificaron en la suspensión de Venezuela. Pero en otros países, como por ejemplo Perú, que en este momento es el país que estamos analizando, no se hizo así. Ya las personas venezolanas no pueden solicitar esta calidad migratoria. Y esto nos lleva al segundo punto, y es el tema de la solicitud de visados. ¿Ok? Es importante destacar, antes de que continuemos con este punto, que en cuanto a los ciudadanos colombianos y ecuatorianos, no se les solicita visado para ingresar al Perú. Por ende, lo ideal para que la migración sea segura, ordenada y regular es que ellos puedan sellar el ingreso y así aparezcan en el sistema migratorio y puedan solicitar su residencia por calidad migratoria del convenio Mercosur. Pero ¿qué pasa en el caso de la comunidad venezolana? No solo no tienen la posibilidad de acceder a la calidad migratoria convenio Mercosur, sino que también, a raíz de una resolución publicada en el año 2024, los venezolanos y venezolanas, para poder ingresar al Perú sin ningún tipo de excepción, tienen que ingresar con visado y tienen que ingresar con pasaporte vigente. Situación que es bastante compleja. Uno, porque el pasaporte venezolano es de los pasaportes más costosos a nivel mundial. Dos, que la situación precaria en Venezuela evidentemente no da esa factibilidad a los venezolanos y venezolanas para poder adquirir un pasaporte tan costoso. Tres, no hay un Estado, evidentemente, tratándose de una dictadura, que proteja los derechos y garantías de la comunidad venezolana, ni dentro ni fuera de Venezuela. Y cuatro, que también recientemente, a raíz del fraude electoral que se cometió en este mismo año, hubo una ruptura de relaciones entre Perú y Venezuela. Eso implica que ya no se está gestionando las visas, ya no hay una atención consular desde Venezuela, y por ende ya no se están gestionando desde Venezuela las visas para que personas venezolanas puedan ingresar al Perú. ¿Y eso qué quiere decir? Que para que las personas venezolanas puedan sacar visa para ingresar a Perú, tienen que necesariamente ir a otro país para poder sacar este visado, un país donde en efecto sí funciona el sistema consular peruano. Entonces es súper complejo, es una realidad súper compleja, súper delicada, y sí, las personas que tienen
línea directa, es decir, papá, mamá, hijo, hija, sí tienen esa posibilidad de solicitar desde Venezuela la calidad migratoria familiar para poder entrar acá al Perú. Pero ¿qué pasa? Ahí volvemos a los mismos requisitos burocráticos. Pasaporte vigente, una cantidad de documentos apostillados que volveríamos a lo mismo que acabamos de conversar en Venezuela. Es una labor prácticamente imposible, titánica, excesivamente costosa poder conseguir. Entonces, esto tomando en cuenta que a los únicos países a los que se les solicita visa para poder ingresar a Perú es Venezuela, Cuba y Nicaragua, deja a las mujeres venezolanas que son en la situación o de quienes estamos estudiando a mayor profundidad en este momento en una situación bastante compleja, sobre todo teniendo en cuenta que es la mayor cantidad de mujeres extranjeras en el Perú. Bien, ahora vamos a hablar de las posibilidades de regularización cuando el ingreso es regular, ¿no? Y, y bueno, es que si tienes la posibilidad de tener ese pasaporte vigente, si tienes la posibilidad de pedir este visado, ¿cómo puedes regularizarte acá en Perú? Pues bueno, tienes la posibilidad a través de todas estas calidades migratorias que podemos observar en, en la diapositiva, y a pesar de que hay una diversidad, por decirlo así, de todas maneras no es tan accesible poder solicitar estas calidades. ¿Por qué? Hablamos de una familia residente que solamente si tienes hijos en el país, residentes o peruanos, si estás casada con un peruano, con un extranjero residente, o sobre todo en el caso de las menores de edad, si tienes padres que también se encuentren en una condición regular en el país. Entonces, si tú no cumples con ninguno de estos preceptos, si eres una persona que decidió o se vio en la obligación de emigrar al Perú sola, ¿no? Que no tiene ningún tipo de conexión familiar por estos lados, pues lamentablemente no podrás optar por esta calidad migratoria familiar residente. Luego decimos, bueno, si es una persona sola, entonces cuando se inserte en el mercado laboral definitivamente va a poder optar por la trabajador residente. Pero ¿qué pasa en Perú? Y esto es una problemática como tal del Perú que no, o sea, que está previa a la migración. En estos momentos, el mercado informal laboral en Perú supera incluso el 70%. Eso quiere decir que, así como para los nacionales, para la comunidad migrante también es bastante complejo poder conseguir oportunidades laborales formales. ¿Ok? Y para poder solicitar esta calidad migratoria trabajador residente, necesariamente la persona necesita de tener un contrato de trabajo formal, y aparte no solo formal, sino que tiene que ser mayor a un año para el momento de la solicitud. Entonces ahí estamos hablando de que se reduce exponencialmente el porcentaje de personas que pueden acceder a este tipo de calidad migratoria. También tenemos la especial por extrema vulnerabilidad, que a su vez se subdivide en por motivado de una enfermedad grave, pero es otra situación que a su vez nos lleva a un conjunto de otras situaciones complejas. ¿Por qué? Porque para poder solicitar esta calidad por enfermedad grave tienes que tener un informe médico que avale que esa enfermedad existe. Pero para tener ese informe médico o para dártelo, el Estado, para poder brindarte esa atención pública, te pide que estés en el Sistema Integral de Salud SIS. Pero para poder estar en ese sistema tienes que tener carnet de extranjería. Entonces, si no tienes carnet de extranjería porque recién lo estás solicitando, ¿cómo puedes obtener ese informe? Entonces, es prácticamente como que el juego de quién fue primero, el huevo o la gallina. Es una realidad súper compleja,
Y si decides, en vista de esta realidad, tramitar este informe médico por la vía privada, porque tuviste la posibilidad de hacerlo, igual el Estado te cuestiona de si estás en una situación de extrema vulnerabilidad, porque entonces tuviste la posibilidad de gestionar ese informe médico a través de la vía privada. Entonces es un conjunto de obstáculos burocráticos que, pues, bueno, definitivamente hacen mucho más complejo poder acceder a la calidad migratoria. También tenemos calidad migratoria por extrema vulnerabilidad, por ser víctima de violencia o víctima de trata de personas, pero pues bueno, esto también tiene que estar probado por una resolución judicial o un oficio del ente pertinente. Y bueno, cabe destacar que muchas veces, y eso es algo que vamos a ver más adelante, para poder brindarte esta atención hay un montón de trabas en cuanto al sistema judicial para la población migrante y refugiada, sobre todo cuando no hay papeles. Entonces, pues se complejiza bastante más la situación. Luego tenemos la calidad migratoria especial por extrema vulnerabilidad, por ser una persona en extrema pobreza que es madre, bueno, padre o madre de un niño o niña peruana, pero esta realidad de extrema pobreza se mide según los estándares de extrema pobreza con los que se mide la población nacional. Estamos hablando de que ellos tienen un estándar de que el ingreso por familia debe ser menor a 400 soles, pero aquí estamos hablando posiblemente de una familia que vive en un techo familiar o que tenga un techo propio en el cual vivir. En el caso de la población migrante tenemos que tener en cuenta que hay otros muchos más factores que aún ingresando una mayor cantidad de dinero le pueden colocar en una situación de pobreza extrema. Sin embargo, eh, digamos, este requerimiento no ha sido observado desde el punto de vista o con el enfoque migratorio y de derechos humanos, y por ende, pues bueno, es una calidad a la que muy pocas personas pueden acceder o pueden cumplir con, con ese reglamento. ¿Ok? Luego también tenemos la calidad migratoria especial residente, pero debemos tener en cuenta que eso es una calidad migratoria a la que solo podrán acceder las personas que se pudieron regularizar a través del permiso temporal de permanencia, que es un permiso que dejó de estar en vigencia desde el año pasado. Eh, También está la calidad migratoria, la residencia que se le otorga a las personas que se les reconoce su condición de refugiado, pero estamos hablando que para esto pueden pasar meses en el mejor de los casos, o incluso hay personas que están esperando años por respuesta. Entonces es una realidad bastante compleja. En el interín de ese tiempo, la persona puede perder su condición migratoria regular en el país y entonces volvemos al punto cero, ¿no? Está en una situación total de desprotección, a pesar de que luego ya cuando lo traen en el refugio pueda obtener la residencia. También tenemos la calidad humanitaria, que es una calidad que se maneja bajo una situación que no es del todo clara, a pesar de que en la ley se indica que quienes deben reconocer esta calidad migratoria es la Superintendencia Nacional de Migraciones, quienes reconocen o quienes están otorgando esta calidad en estos momentos es la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esta calidad se le otorgan básicamente a las personas que solicitan refugio y que ellos consideran que estas personas no entran dentro de los preceptos que ellos toman en cuenta para reconocer la condición de refugio, pero que igual están en una condición de vulnerabilidad y por eso les otorgan la calidad humanitaria. Entonces, en la práctica funciona así, en la ley dice otra cosa y debemos tener en cuenta que evidentemente esta poca claridad en los términos legales y prácticos lo que hace es ocasionar una mayor vulnerabilidad para las personas migrantes y refugiadas que pueden ser beneficiadas o son beneficiadas con estas calidades. Y luego también tenemos la calidad migratoria que se otorga a las personas deportistas que, pues bueno, van a ejercer una representación deportiva del país y en ese sentido, en base a que, pues bueno, se está brindando un beneficio al país, también se les otorga la residencia. Ok, luego tenemos todo lo que es
la situación migratoria que se está viviendo en estos momentos en el país. Y es que según el resumen ejecutivo del estudio Mujeres Refugiadas y Migrantes de Venezuela en Perú, publicado por la OIT en el presente año, en el 2024, el 36.5% de las mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela que residen en el país no tiene permiso migratorio para permanecer en el Perú, es decir, están en condición migratoria irregular. Y el mismo estudio también indica que en el caso de los hombres el porcentaje sería de un 34%, sugiriendo así que estos 2 puntos porcentuales por encima, que las mujeres podrían enfrentar pues mayores obstáculos que los hombres para regularizarse. Tomando en cuenta este dato, ahora es importante que veamos cuáles son las posibilidades de regularización para, para una persona en caso de que haya tenido un ingreso irregular, de que no haya sellado su ingreso. Pues bueno, primero es el reconocimiento de la condición de refugio que posteriormente otorga una residencia, pero bueno, ya hablamos al respecto y de lo complejo que puede llegar a ser este reconocimiento y lo tardío que llega. Lo de la calidad humanitaria, que ya también lo acabamos de conversar, y bueno, precisamente todo lo que es el tema de las calidades por extrema vulnerabilidad, que estamos hablando de personas con grave enfermedad, personas víctimas de violencia o víctimas de trata de personas, personas en pobreza extrema que son padres de niños o niñas peruanos. También hablamos de los niños, niñas y adolescentes no acompañados, pero esta situación también se vuelve burocrática y compleja en el sentido de que no es algo que se le ofrece al niño, niña y adolescente de manera inmediata, sino que precisamente también tiene que existir un oficio del órgano pertinente para que esta calidad migratoria sea otorgada. Y esto no pasa de manera rápida, o sea, esto es todo un estudio, el órgano pertinente para determinar que realmente hay una condición de menor no acompañado, y durante todo ese tiempo el niño, la niña o el adolescente no tiene ese documento que le permite identificarse en el país, sobre todo tomando en cuenta que muchos de los niños, niñas y adolescentes que llegan bajo estas condiciones llegan sin papeles. Entonces es una situación que realmente no hace accesible la protección para las personas que llegan en este estado de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, y antes lo que existía era la posibilidad de acogerse al permiso temporal de permanencia, que como también conversamos antes, es un permiso que en este momento no está vigente. Desde el año pasado ya esa posibilidad no existe. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que lamentablemente no hay, al menos en el ámbito migratorio, una accesibilidad para que las personas, las mujeres migrantes venezolanas, las personas venezolanas en general que migran al Perú puedan tener, ¿no? esa posibilidad que ellos y ellas anhelan de integrarse a la sociedad para poder tener esa calidad de vida que ellos y ellas buscan, que es una calidad de vida que lamentablemente no se brinda en el país de origen. Pues esta situación migratoria es una situación transversal. O sea, cada uno de los puntos, de los retos y desafíos que vamos a tocar ahora y que los vamos a tocar y vamos a estudiarlo en específico en el caso de las mujeres migrantes venezolanas, porque como lo hemos conversado hasta ahora, son las que tienen las mayores trabas para poderse regularizar e integrar en el país, a diferencia de las siguientes nacionalidades que ingresan en el top, como lo comentamos antes, las colombianas, las ecuatorianas tienen la posibilidad de poder, ingresar de manera regular sin visado y poder acogerse al convenio Mercosur. Luego le sigue a las colombianas y a las ecuatorianas las estadounidenses, que tampoco tienen exigencia de visado y pueden en ese sentido ingresar de manera
regular y acogerse a todas las demás calidades migratorias que mencionamos hace rato, y también tomando en cuenta que es un país democrático, que no tienen el mismo problema que tienen los venezolanos para poder tener el pasaporte vigente, para poder ingresar, ¿no? Entonces ahí en definitiva se acortan bastante los desafíos. Luego le siguen las españolas, que en definitiva, pues bueno, básicamente se maneja bajo los mismos preceptos que la estadounidense, y adicionalmente también hay convenios entre Perú y España que les permiten integrarse al país de manera migratoria y también en todos los ámbitos de una forma mucho más accesible, mucho más factible. Luego, si no me equivoco, si mal no recuerdo, le siguen las argentinas, que también no se les exige visado, y para ellas, de igual manera que las colombianas y las ecuatorianas, aplica el convenio Mercosur. Entonces, pues si nos vamos a analizar la lista, realmente las mujeres venezolanas no solamente encabezan el listado en cuanto a números, sino también encabezan el listado en cuanto a la mayor cantidad de dificultades, retos y desafíos que tienen para poder integrarse a la comunidad de acogida, a pesar de que es una comunidad que ya tiene más de 7 años ingresando al país, y que aparte ha hecho un sinfín de aportes que, pues bueno, ya inclusive se han ido estipulando en varios estudios. Eh, que bueno, que es justo en esta presentación no es lo que nos ocupa, pero que en definitiva, nada más googleándolos podemos encontrar un montón de estudios al respecto. Pero bueno, yéndonos entonces ya a lo que viene en las siguientes láminas, y por todo lo mencionado anteriormente, es que vamos a enfocarnos en la comunidad de mujeres migrantes y refugiadas venezolanas en Perú, para poder medir todos los retos y desafíos que tienen, tal y como les comenté antes, tomando en cuenta que el tema migratorio en este sentido es transversal, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por el tema de la xenofobia. Y fíjense que al final, después de haber tomado en cuenta todo esto que vamos a evaluar, vamos a poder determinar, sacando nuestras propias conclusiones, si la comunidad de mujeres migrantes y refugiadas venezolanas en Perú es una comunidad marginada en el país. En cuanto al tema de la xenofobia, a ver, en Perú la xenofobia lamentablemente se ha vuelto institucionalizada, criminalizando la migración y generando discursos de odio enfocados en esta comunidad. Estos discursos vienen directamente de figuras tan importantes como es la figura de la mismísima presidenta de la República, y no ha sido ella la única, también presidentes anteriores han tenido la misma actitud. La misma presidencia, y sobre todo en este último mandato, ha llamado a la ejecución de medidas migratorias altamente peligrosas para la seguridad y el acceso a derechos de las personas venezolanas. Bueno, tenemos, sin ir muy lejos, el procedimiento administrativo especial, excepcional, el procedimiento administrativo sancionador especial excepcional PASE, que básicamente es una medida de persecución a la comunidad migrante y refugiada. Y adicionalmente a esto tenemos otra medida más, que es una medida de persecución, que es esta medida que solicita que todas las personas que ingresen a alojamientos, a, a hospedajes, tengan que ser identificadas. Y en ese sentido, si en esa identificación se determina que esta persona está en condición migratoria irregular, esta persona entonces pueda pasar por el pase, y bueno, y es como que un sinfín de procesos que en definitiva no toman en cuenta lo que es la condición de refugio, no toman en cuenta los preceptos de protección internacional, y en definitiva evidentemente son vulneratorias y no toman en cuenta los derechos humanos. Entonces, la discriminación también es evidente en la vida pública. Muchos migrantes ocultan su acento por temor a ser identificados y rechazados. Según un grupo focal realizado para el estudio de la OIT,
eh, dice que se destacó que en varias mujeres migrantes se indicó que ellas fueron rechazadas explícitamente de trabajos debido a su nacionalidad. O sea, les dijeron que no las estaban contratando por ser venezolanas. Los medios de comunicación también han desempeñado un papel clave en esta problemática. En muchos casos han criminalizado a la población migrante, exacerbando el rechazo y fomentando actitudes hostiles. Durante la campaña presidencial del 2021, incluso altas autoridades políticas, como lo he mencionado con anterioridad, utilizaron discursos estigmatizantes que reforzaron el sentimiento xenófobo en la población. Y esto todo es según el estudio de Amnistía Internacional publicado en el año 2022, que vamos a poder conseguir a través del link que está eh, en la diapositiva. Ok, saliendo del tema de xenofobia, también es muy importante que toquemos las necesidades en salud, ¿ok? Y es que el 18% de la población femenina padece de alguna enfermedad o malestar crónico. Y la situación de las mujeres se ha agravado desde el 2018, con un aumento de 5 puntos porcentuales. El grupo etario con mayor vulnerabilidad en salud es la población mayor de 65 años. Aquí el 70% de las mujeres adultas mayores padece de alguna enfermedad o malestar crónico, en comparación con los varones de la misma edad que representan el 45%. Esto, según el estudio de la OIT, es un estudio realmente maravilloso bueno, que de por sí en base a este estudio es que se ha podido o del cual he sacado muchos de los extractos que están sustentados acá y que bueno, vienen de ese estudio o vienen de estudios que a su vez trabajó o analizó este estudio para poder publicar toda esta data. Es un estudio de verdad súper amplio que recomiendo poder evaluar y allí está el link para poder ingresar allí en la diapositiva. Y el mismo estudio también comenta que la mayoría de las personas refugiadas e inmigrantes que manifestó padecer alguna enfermedad no recibe tratamiento. Esto es un 69%. Y la cifra es aún más alta entre quienes no cuentan con un permiso migratorio, que ya estamos hablando ahí de un 80%. Entonces, la falta de un estatus migratorio regular pues agrava la vulnerabilidad en esta población. Bien, luego ahora nos vamos a la situación laboral. Y es que las mujeres migrantes tienen más posibilidades de estar en situación migratoria irregular, tal y como lo hemos comentado antes. Y esto se debe a que, debido a la dependencia económica y a la escasez de recursos familiares, la regularización de los hombres suele ser priorizada, ¿no? Para que la mujer se quede en el hogar y el hombre sea el que salga a buscar el sustento. Esta realidad, en definitiva, perpetúa las brechas laborales y de género, ya que las mujeres, al carecer de un estatus migratorio regular, cuentan con menos oportunidad de acceder a trabajos formales. Eso sumado a todo lo que hablamos del tema de la informalidad, que ahorita lo vamos a volver a tocar. Y además, las mujeres migrantes en América Latina en general enfrentan una doble brecha salarial, como mujeres y como migrantes. Según el dato más reciente del 2022, las mujeres migrantes ganan un 23% menos que sus pares masculinos, según la EMPOVE, y un 20% menos que las mujeres nacionales, según data del INEI en el 2022. La situación laboral o estudiar la situación laboral nos lleva también a estudiar la situación de informalidad. ¿Ok? Justo hablábamos de que en Perú hay una situación del 70% de informalidad laboral. Entonces, en ese sentido, el trabajo en el sector informal obliga a las mujeres migrantes a trabajar en condiciones precarias, con largas jornadas de trabajo, sin acceso a beneficios sociales, sin contratos que proporcionen claridad sobre sus funciones y con salarios insuficientes. Solo el 19% de las mujeres migrantes tienen un contrato laboral, lo que limita su acceso a derechos fundamentales como la seguridad social, los beneficios laborales y la protección frente a accidentes de trabajo. Que esto, en el caso de las mujeres en particular,
es una situación bastante delicada porque ellas suelen ser más vulnerables debido a que tienen una mayor participación, incluso una participación desproporcionada, dice el estudio, en ocupaciones como el trabajo doméstico y el comercio ambulatorio, donde la informalidad es lo que norma. Esta realidad no solo dificulta su acceso a la justicia, sino que también hace permanente un ciclo de precariedad laboral. Esto según el mismo estudio de la OIT y data del INEI. Bien, luego, siguiendo en lo que es el análisis de la situación laboral, tenemos el análisis o la evaluación de la situación de las trabajadoras del hogar. Aunque en Perú fue aprobada la ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar en Perú en el año 2020, que es la ley número 31.047, hay un detalle y es que esta legislación deja abierta la posibilidad de libertad contractual entre las partes, lo que genera una desventaja para las personas trabajadoras del hogar al no existir un mecanismo de regulación, seguimiento o inspección de su trabajo y de la relación que tienen trabajadoras y empleadores. Entonces, según este informe comparativo de la OIT del que hemos venido conversando a lo largo de esta presentación, hay 439.340 personas ocupadas en el trabajo doméstico, de las cuales el 95.1% son mujeres. Y de este porcentaje, el 82.3% están en estado de informalidad, o sea, es algo bárbaro y súper preocupante. Entonces, en cuanto a la población venezolana en Perú, según la EMPOVE 2022, al menos el 4% de la población migrante refugiada venezolana trabaja o se desempeña como trabajador o trabajadora doméstica. Pero lo que sí es que este porcentaje no está dividido entre hombres y mujeres. Esto aquí nos deja ver una vez más la importancia de que se hagan más investigaciones enfocadas en todo lo que es el estudio de cómo afecta a la población femenina, todo lo que es la feminización de las migraciones, con todo lo que es el enfoque de género, para poder medir también el impacto que hay, porque por lo menos aquí, al menos en el caso de las venezolanas, en cuanto a temas porcentuales, no nos permite evaluarlo, no hay un estudio que nos permite evaluarlo. Sin embargo, lo que sí han determinado estudios es las condiciones de trabajo en las cuales ellas pues tienen que trabajar, se tienen que enfrentar, ¿no? Y pues bueno, recientemente se realizó un estudio que es ese que vemos allí a final de la diapositiva. Y este estudio se hizo encuestando a trabajadoras del hogar venezolanas y colombianas. Entonces, estas participantes, las participantes venezolanas de este estudio, refieren que muchas de las situaciones de violencia o acoso en el mundo del trabajo están asociadas a las dificultades para conseguir empleos que garanticen los derechos laborales y la falta de un sistema de inspección y vigilancia específico para el trabajo del hogar que regule las ofertas laborales de este. Básicamente, ahí estamos volviendo a esa falla allí que tiene la legislación que acabamos de conversar. Entonces, algunos empleadores han despedido a personas colombianas para contratar personas venezolanas en condiciones de precariedad laboral. Esto, además de poner a la población venezolana en situaciones de vulnerabilidad, incrementa los sentimientos de revancha y odio entre la población colombiana, que, bueno, de manera errónea, pues lleva la culpabilidad a la población venezolana, ¿no? Y no a los verdaderos culpables, que son los empleadores. Y estas condiciones impuestas en el marco de esta relación laboral al interior de los hogares definitivamente afectan a la trabajadora, puesto que su espacio de trabajo es a su vez su mismo espacio de socialización. En cuanto a la relación contractual, que se establece en su mayoría de forma verbal, esto hace que
o esto permite que los empleadores cambien de manera constante las condiciones de trabajo, el horario, la remuneración, las funciones o el lugar de la realización de la actividad. Y aunque contar con un contrato de trabajo escrito no garantiza la protección de los derechos laborales, al no tenerlo, se complejiza la relación entre empleadas y empleadores. ¿Ok? Esto en cuanto a la situación de las trabajadoras del hogar. Luego, y dando seguimiento a lo que es el tema que acabamos de conversar, vamos al tema del ejercicio profesional. Y es que según datos del EMPOVE, en el año 2022, el 35.6% de las mujeres venezolanas en Perú cuentan con estudios universitarios, lo cual es significativamente mayor a sus pares hombres, que representan un 26.6%. Entonces, en ese sentido, existe una desconexión entre las calificaciones de la población venezolana y sus ocupaciones, a pesar de su formación educativa y profesional. Solo una minoría de mujeres refugiadas e inmigrantes de Venezuela logra ejercer su profesión y en su lugar suelen desempeñarse en ocupaciones menos valoradas o peor remuneradas, como los trabajos de limpieza, trabajos domésticos, trabajos en ventas en general, cuidado de personas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esta descualificación no solo perpetúa la división sexual del trabajo, sino que también impone una doble carga del cuidado sobre las mujeres. Una no remunerada en el hogar y la otra mal remunerada en el mercado laboral. Esto según data también del estudio que hemos estado mencionando hasta ahora de la OIT. La concentración en el rubro de servicios de las mujeres migrantes venezolanas podría encubrir un proceso de descualificación profesional e inadecuación ocupacional, tomando en cuenta que un considerable porcentaje de mujeres refugiadas e inmigrantes de Venezuela cuenta con estudios universitarios. Esto también es importante que lo concatenemos con este estudio que fue presentado, fue publicado por el Grupo Cresco en el año pasado, en el 2023. Y este estudio nos dice que en el grupo de personas entre los 18 y 29 años, los hombres muestran una mayor tendencia a trabajar en sus campos relacionados con su formación técnica y universitaria, con un 70% de ellos que puede hacerlo, mientras que en el caso de las mujeres solo puede hacerlo un 25%. O sea, es una situación bastante triste, bastante preocupante, ¿ok? El link para poder ver el estudio también lo vamos a poder conseguir allí en la diapositiva. Bien, ya habiendo estudiado todo lo que es el tema laboral y profesional, vamos ahora a evaluar la situación de hipersexualización, machismo, acoso y hostigamiento. La hipersexualización, los estereotipos que las asocian con el exoticismo, la prostitución y la promiscuidad agravan el acoso sexual en espacios públicos y laborales. Una encuesta representativa realizada en Colombia, Ecuador y Perú en el año 2019 identificó que la mitad de la población encuestada señalaba que la mayoría de las mujeres migrantes venezolanas iba a terminar dedicándose a la prostitución. Eso era lo que los encuestados pensaban. Esta situación de hipersexualización y sexismo también se traslada a los medios de comunicación. Y esto fue una noticia que se viralizó, al menos en la región se viralizó bastante, referente a un programa deportivo en donde los comentaristas de este programa que estaban hablando acerca de un partido de fútbol en el cual jugaba la selección venezolana, la Vinotinto, ellos estaban conversando de si es que Venezuela ganaba, el precio de las chamas subía o bajaba. Definitivamente sexualizando, cosificando, denigrando la figura de la mujer migrante venezolana, no solo en Perú, sino a nivel global. Entonces, siguiendo con todo el tema de la investigación y los estudios, de acuerdo con
Freyer y Rosales en estudio publicado en el 2023, la hipersexualización está relacionada con la precariedad, porque hay una percepción de que las mujeres migrantes incurrirán en la prostitución en parte debido a su mayor vulnerabilidad económica, lo que las expone a este tipo de estigmatización. Aquí tenemos que tener en cuenta lo lamentable que es que no se considera para nada la capacidad de agencia en estas mujeres, ¿no? Y precisamente en este imaginario el resultado es la normalización de conductas y pensamientos patriarcales que de por sí ya existían previamente en la sociedad peruana de una manera preocupante y expone a las mujeres migrantes, eh, en este caso las mujeres migrantes venezolanas, que es a las que se refiere el estudio, frecuentemente al acoso sexual, en el transporte público, en la calle, en los ambientes laborales. De por sí, se habla de un número tan alarmante como un 71% de las encuestadas que reportó violencia en espacios públicos como parques y calles, tanto si transitan por estas como si trabajan a través del comercio informal. Este tema y todos los temas que hemos tratado hasta ahora, como lo es la falta de oportunidades de integración, la falta de oportunidades laborales y la falta de un sistema adecuado de regularización migratoria, nos lleva en definitiva a tocar el tema de la trata de personas. Y es que en los últimos 8 años se ha producido un aumento del 500% del número de víctimas migrantes identificadas. Las estadísticas del Ministerio Público lo confirman, mientras que en 2014 solo se registraban 48 víctimas extranjeras de trata de personas. En el año 2022 la cifra se elevó a 271 casos. Las personas migrantes venezolanas son ahora las principales afectadas. Pasaron del 2014 a representar un 0% a ahora representar un abrumador 85%. Esto según un estudio también bastante interesante de la ONG CHS Alternativo. También en este mismo tema es importante señalar que el 15 de febrero del año 2023 hubo una modificación importante en cómo la ley de extranjería, el decreto legislativo 1350, ley de migraciones en Perú, aborda el delito de la trata de personas. Se realizó una modificación en específico al artículo 11 de este decreto, quedando el mismo de la siguiente manera. Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores en el ámbito de sus competencias no expulsa ni obliga a la salida del territorio a la mujer migrante con hijos o hijas en situación de vulnerabilidad que sean víctimas de violencia familiar y sexual, víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, siempre y cuando no sea responsable de dicha situación de vulnerabilidad. Esta premisa, en definitiva, abre la posibilidad de que la víctima de trata de personas pueda ser la responsable de dicha situación, cosa que es totalmente alejada de lo tipificado en el protocolo de Palermo y de toda lógica posible. Con esta modificatoria solo se criminaliza a la víctima de trata de personas y se invisibiliza a los verdaderos victimarios. Este tema, en definitiva, nos lleva al siguiente tema que nos ocupa o a la siguiente área que se investigó, que es el sistema de justicia, o mejor dicho, la falta de acceso a este. Y es que estas situaciones de violencias que acabamos de comentar se ven agravadas por la falta de acceso a justicia en Perú y la poca efectividad de los recursos judiciales que ya existen, ¿no?, para atender estas problemáticas. Si bien es posible reconocer que las situaciones a las que se enfrentan las mujeres venezolanas son estructurales del país, en algunos casos, dado a la cultura machista y patriarcal que ha normalizado la violencia de género en todos los espacios de la sociedad, también es importante tener en cuenta que representa un problema especial en su condición de migrantes, y en cuanto al sistema de acceso a la justicia, el hecho de que hay un desconocimiento de los sistemas jurídicos en los países de acogida, el rechazo de denuncias por parte de las autoridades encargadas, y ahorita vamos a ver una cifra bien alarmante al respecto, el temor de acudir ante estas instancias correspondientes por repercusiones en su contra relacionadas con su estatus migratorio
y la falta de redes de apoyo en los países en los que se encuentran. Entonces, estos factores afectan en menor o mayor medida, dependiendo de si evidentemente se trabajan o no, a las mujeres migrantes en Perú. En el caso de las mujeres venezolanas, el temor a acudir a las instancias correspondientes puede haberse visto incrementado por los constantes cambios en la política migratoria, de los cuales también hemos estado conversando, que aumenta cada vez más requisitos documentarios para permanecer de manera regular en el país. Por otro lado, en cuanto a los sistemas de atención a las víctimas, y esto es el dato que les comentaba que es realmente alarmante, es que en el caso peruano se han identificado ya grandes y claras deficiencias. La Defensoría del Pueblo, en su informe sobre la segunda supervisión a nivel nacional de los centros de emergencia mujer, los CEM, en el 2018 se constató que 52 de estos centros no atendían casos de feminicidio y 87 de ellos no atendían a personas migrantes. Un 70% de las participantes de este estudio mencionan que han vivido alguna forma de violencia por acción u omisión de las instituciones públicas, principalmente relacionado con el acceso a la justicia. Este 70%, perdón, no es de este estudio que vemos acá, que es de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sino el 70% es o pudo verse identificado en el estudio que mencionamos antes acerca del estudio que se realizó con mujeres venezolanas y colombianas. Ya, entonces, bueno, realmente esta presentación yo sé que se trata sobre todo de evaluar o de visibilizar todo lo que son los retos, desafíos, obstáculos que pueden tener las migrantes y las mujeres refugiadas inmigrantes en Perú y en específico por temas de mayor obstaculización, retos y desafíos a las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas. Sin embargo, no quería terminar esta presentación sin antes hablar de pues, posibles soluciones que puedan darse. Y en definitiva, a ver, una de las primeras acciones que se debe tomar es restablecer el proceso de regularización migratoria que permita que todas las personas puedan ingresar de manera irregular al país, y es que se ha visto que este proceso, en vez de afectar la seguridad nacional, lo que ocasiona es un efecto totalmente contrario. Al final, las personas que vienen con esa intención de tener una mejor calidad de vida, de hacer las cosas bien, de más bien aportar a la población de acogida, van a querer identificarse, van a querer regularizarse, van a querer poder tener todas las herramientas para poder integrarse de manera adecuada al país, cosa que evidentemente no van a querer hacer las personas que no vienen con esas buenas intenciones, ¿no? Que son precisamente las personas que quieren trabajar bajo las sombras, que son precisamente las personas que se benefician de que no hayan estas posibilidades. Estamos hablando de pues todos los victimarios de los crímenes de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes. Entonces, más bien que no hayan procesos de regularización migratoria, lo que colabora es con ese tipo de hechos y situaciones, no colabora con la seguridad nacional, y esto incluso ha sido estipulado por la ONU, por sus relatorías de derechos humanos y derechos de la comunidad migrante y refugiada. Entonces, por eso es muy importante que se vuelva a abrir esa posibilidad de que las personas puedan solicitar su regularización migratoria en el país sin tantos procesos burocráticos, sin tantas trabas, que son las que ocasionan que en este momento manejemos en cuanto a temas de condición migratoria regular cifras tan alarmantes como las que pudimos ver a lo largo de esta presentación. Luego, pues definitivamente tenemos que determinar un plan de integración claro para que la comunidad extranjera en Perú pueda integrarse de una manera permanente. Ya en cuanto a lo que es la migración venezolana,
pues estamos hablando de más de 7 años, como lo comentamos antes, de una migración ininterrumpida. Y en ese sentido, son personas que, sobre todo los que ya tienen más de 5 años acá, deberían de poder tener ya calidades migratorias permanentes, que le puedan permitir tener mayores posibilidades acá en el Perú, pero la realidad, en la práctica, no es así. Tener una calidad migratoria permanente en el Perú, saliendo del tema del convenio Mercosur o de la calidad migratoria que te ofrece el convenio Mercosur, es una situación bastante compleja. Estamos hablando incluso de exigencias a nivel monetario, que tengas un nivel de ingresos bastante alto en comparación a lo que es incluso el sueldo mínimo en el país o la media que puede ganar la población peruana. Es evidentemente un montón de requisitos con apostillas, con documentación vigente, que ya sabemos que lamentablemente la comunidad venezolana no tiene la posibilidad de acceder. Entonces, en ese sentido, es importante que haya una sinceración de todo esto y, en definitiva, pueda buscarse la manera de que esta comunidad incluso pueda desarrollar ya un sentido de identidad con el país, que pueda poder incluso acceder a lo que es un proceso de naturalización de una manera accesible, para que puedan integrarse aún más. Ya se ha demostrado a través de diversos estudios que el impacto de la migración venezolana en Perú ha sido realmente positivo, que los efectos positivos delante de los efectos negativos son gigantescos. Y imaginemos cuánto podría ser más si las condiciones estuviesen dadas para que las personas pudieran integrarse un 100% y pudieran desarrollar un sentido de identidad. Luego, pues también, y como lo vimos en el transcurso de esta presentación, es necesario que existan más estudios que sean enfocados en la feminización de las migraciones, tengan un enfoque de género, que nos permita conocer a mayor profundidad cuál ha sido el impacto en esta comunidad en específico. Por ahí vimos que en el caso de los trabajadores y trabajadoras del hogar no hay una segmentación entre mujeres y hombres, y en ese sentido no pudimos medir el impacto en términos porcentuales, y lo tuvimos que medir más que todo fue en términos de condiciones laborales. Entonces, esto pasa con otros muchos más temas, y por eso es totalmente necesario que se estipule en definitiva, o se hagan más investigaciones en definitiva con este enfoque. Eh, y por último, dentro de estas posibles soluciones, que ojo, la verdad son pocas, y bueno, las estoy tocando de manera resumida, porque sé que no es el tema de la presentación, pero bueno, inclusive los estudios que presenté a lo largo de esta exposición, podemos encontrar otras muchas más recomendaciones, incluso trabajadas a mayor profundidad y con mayor detalle. Pero bueno, en este caso, la última posible solución, en definitiva, sería establecer un plan de acción para erradicar los discursos de odio, para comenzar una narrativa que sea enfocada en derechos humanos y en respeto a los derechos de la comunidad migrante y refugiada, sobre todo teniendo en cuenta de la cantidad de población migrante y refugiada que en estos momentos Perú posee, ¿no? Entonces es súper importante para que la narrativa, para que lo que se comunica a cada ciudadano o ciudadana que hace vía en Perú sea con todo el respeto de los derechos humanos, sea en definitiva pues con un enfoque más bien hacia el progreso, que sea fiscalizado todo este tema para que deje de vulnerarse tanto a no solo a la comunidad venezolana, sino a cualquier comunidad, y en ese sentido pues tengamos sociedades pues que sean mucho más respetuosas de los derechos de todas las personas. Hasta aquí llegaría mi exposición, agradeciéndoles, profesoras, por haber estado conmigo en esta hora de exposición un poquito más. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó desarrollar el tema. Siento bueno, que aprendí un montón a raíz de que pude estudiar, analizar y también luego
pues llevar a presentación todos estos estudios súper interesantes. Así que, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo.